Demet Özdemir rompió el silencio y vaya que lo hizo. Se le acabó la paciencia a nuestra querida Demet, y soltó todo lo que tenía guardado sobre su ex, Oğuzhan Koç. Ojo, no es que haya soltado una bomba atómica, pero sí aclaró cositas que muchos nos estábamos preguntando. Porque seamos sinceros, después de esa ruptura tan mediática, uno se queda con la intriga, ¿verdad? ¿Se odian a muerte? ¿Se mandan indirectas por redes? Pues parece que Demet no quiere más rollo. Lo que yo creo que está pasando es que ella, que es súper profesional y está en un momento de su carrera espectacular, no quiere que le relacionen ni le pregunten más por el tema. Ya ha pasado página, gente. Ella fue súper directa. Básicamente dijo que el tiempo que estuvo con Oğuzhan fue bonito, que tiene buenos recuerdos y que le desea lo mejor. Punto. Fin de la historia por su parte. Nada de dramas, nada de reproches, nada de esa energía negativa que a veces vemos en las rupturas de famosos. Ella, para ser honestos, se ha mostrado siempre muy madura. Y esto es lo interesante, ¿eh? Porque muchos dicen que la ruptura fue por algo gordo, que si celos, que si planes de futuro diferentes, quién sabe. Pero con lo que dijo Demet, parece que quiere zanjarlo todo de una vez. No sé si es para proteger su imagen, para evitar más polémicas que la distraigan de sus proyectos, o simplemente porque de verdad ya ha pasado de todo. Yo me inclino por lo último, la veo tan enfocada en sus series, en su vida, que realmente el pasado, pasado está. Muchos especulan que quizás Oğuzhan no lo ha superado tan bien como ella. Vimos algunas de sus canciones, ¿os acordáis? Que si son dedicatorias, que si no. Pero claro, esto es solo salseo. Lo que está claro es que Demet ha puesto un muro y no va a dejar que nadie tire abajo la tranquilidad que ha encontrado. Ella sabe lo que quiere y lo que no quiere en su vida, y parece que Oğuzhan, por el momento, ya no forma parte de eso. Y es que, pensadlo bien. Ella está triunfando a nivel internacional. Tiene proyectos que la llevan por todo el mundo. ¿De verdad va a estar perdiendo el tiempo en hablar de un ex que ya es agua pasada? Yo creo que no. Ella es una mujer de negocios, una actriz talentosa, y necesita centrarse en eso. Si se enrollara contando detalles, o incluso dando pie a que se siga especulando, solo le daría más cuerda a los cotilleos y le quitaría foco a su carrera, que es lo importante ahora mismo. Lo que yo sospecho es que ha llegado a un punto en el que le da igual lo que digan. Ha decidido ser clara y concisa para que no haya malinterpretaciones. Es un, ya he hablado de esto, por favor, no más. Y me parece genial, la verdad. A veces cuando uno se pone demasiado explicativo, se arma un lío peor. Ella ha optado por la elegancia, por la sencillez. ¿Creéis que esta declaración es para cerrar definitivamente la puerta con Oğuzhan, o es una estrategia para calmar las aguas antes de que salga a la luz algo más?